Mis estimados amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, bienvenidos. Último día de mes. Estamos a 28 de febrero y nosotros los noministas tenemos harta tarea que hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo se te fue el mes de febrero? ¿Rápido? Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Agradezco mucho a PAC Contador la confianza y la invitación para estar con ustedes el día de hoy, porque es último día del mes de febrero y tenemos una obligación que cumplir precisamente este día. Este día está señalado en el reglamento de la Ley del Seguro Social, que habla sobre una presentación de información relacionada con los casos de riesgos de trabajo que las empresas hayan tenido en el ejercicio anterior, 1 de enero al 31 de diciembre. Y fíjate que entonces en relación con este primer comentario, es una duda muy recurrente que he encontrado por ahí en los grupos de PAC Contador, grupos de WhatsApp que te invitamos a integrarte. Aquí en el chat te van a dejar una de las ligas de los grupos que hay en WhatsApp. Por si te quieres agregar, eres cordialmente bienvenido. Entonces te comentaba que esta primera duda que he encontrado por parte de nuestros estimados usuarios es en relación a que si estamos obligados o no a presentar la declaración. Entonces, a este respecto, te comento que vamos a ver si podemos aquí compartir el reglamento. Y parece que sí, correcto. Aquí veo que sí se abrió mi lector de archivos PDFs. Entonces vamos a abrir el reglamento, que tiene un nombre muy cortito. Se llama Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Es este el reglamento al que yo hago mención, en donde si leemos el artículo 32, vamos a ver, aquí está el artículo 32, dice que los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima de riesgo de trabajo, o si ésta se disminuye, aumenta de acuerdo con las reglas siguientes. Y menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos. Hay un inciso que dice, el caso que te refiero es la fracción cuarta. Chécate muy bien lo que dice la fracción cuarta, y yo creo que con este análisis te va a quedar claro si estás obligado o no a presentar la declaración. Fíjate cómo dice: si se trata de empresas de reciente registro en el instituto o que hayan cambiado de actividad. Entonces, aquí son dos situaciones muy particulares. ¿A qué se refiere que seas empresa de reciente registro? Porque tú puedes abrir un negocio aprovechando el inicio de año. Luego, el 2 de enero, fuiste al servicio de administración tributaria, porque lo primero es lo fiscal. Te das de alta como contribuyente. De acuerdo con el régimen fiscal de tu actividad, te das de alta ante el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, ya seas persona física o persona moral. Entonces te das de alta como contribuyente, comienzas a trabajar. Muchas empresas, muchachos, no importa tu tamaño, pues probablemente al inicio, el primer día, la primera semana de labores, estás solo. Solamente estás tú
a lo mejor con tu familia o a lo mejor con tus socios. Eres una persona moral, un socio, dos socios, y se ponen a trabajar entre ustedes en bien de su propia empresa. En el momento en que se dan cuenta que requieren contratar a un trabajador, entonces el primer paso es registrarse como patrones, acudir al Seguro Social y realizar el trámite de registro patronal antes de contratar al primer trabajador. Entonces, si tú te registras como patrón, es porque vas a contratar a tu primer trabajador. Puede ser que el mismo día, al otro día, a la siguiente semana, pero antes de contratar al trabajador, debes de contar con tu registro patronal. Y ese registro patronal le dice al Seguro Social en dónde estás, dónde está tu domicilio y cuál es tu actividad. Porque de acuerdo con esa actividad, vas a iniciar pagando una de las ramas de seguro que conforman el régimen obligatorio, que nos dice el artículo 11 de la ley. ¿Cuál es ese régimen obligatorio? Comprende varios seguros. Uno de ellos, el número 1, riesgos de trabajo. Y esa prima de riesgos de trabajo que vamos a pagar va a estar en función a la actividad que vas a realizar. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, fíjate como también aquí este artículo 73 es el de la ley del Seguro Social. Entonces nos señala este artículo 73 que cuando te inscribes por primera vez o al cambiar de actividad, no te gustó la primera actividad que realizaste y dices, no, voy a cambiar. Quisiste abrir una tortillería y no, una tortillería no, a lo mejor voy a abrir un consultorio dental, actividad totalmente diferente, ¿no? Primero como tortillería y después como consultorio dental, por decirte cualquier tontería. Entonces, conforme a esa actividad que vas a realizar, te ubicas en alguna de estas 5 clases, porque es con esa con la cual el trabajador va a estar protegido. Acuérdate que la esencia de la seguridad social es la protección de los trabajadores. Tú como empresa tienes que otorgarle todos los medios suficientes y seguros para que yo como tu trabajador pueda realizar mi labor con toda confianza, con seguridad y sin miedo de incurrir en un accidente de trabajo. Pero desgraciadamente puede suceder. Ojalá que nunca suceda un accidente en tu empresa. Conozco muchas empresas, muchachos, en los que nunca ha sucedido un riesgo de trabajo. Entonces es perfectamente posible tener una empresa segura. Depende mucho de ti como patrón, que comiences en ese punto de procurar tener una empresa suficientemente segura para que el trabajador realice sus labores con toda confianza y sin temor alguno a sufrir un riesgo de trabajo. Entonces, fíjate, comienzas a pagar tu primera prima de riesgo de trabajo de acuerdo con la clase en la cual se ubique tu actividad. ¿Dónde vemos las actividades? Están en el reglamento. Volvemos al reglamento porque al final de él viene una lista de actividades. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A la agricultura? Aquí está una lista de actividades que comprenden a la agricultura. El reglamento te ubica en la clase 3. Regresamos a la ley y en la ley vemos que en la clase 3 vas a comenzar a pagar una prima de seguro de riesgos de trabajo del 2.5984. Con esa vas a comenzar a pagar tus cuotas de seguro social de esta rama de seguro. Y lo dice el artículo 74, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente esa siniestralidad.
conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento, para determinar si permaneces en la misma prima, esta disminuye o aumenta. Entonces el reglamento nos da esa pauta. Regresamos al reglamento, al artículo 32, estamos viendo, 32, fracción cuarta. Te fijas cómo todo está conectado. Hay que leer tanto la ley como el reglamento para saber qué hacer, y sobre todo en este mes. ¿Por qué en este mes? Porque el mismo reglamento lo señala. Fracción quinta, ahorita regresamos a la cuarta. Los patrones deberán presentar al instituto durante el mes de febrero, desde el día 1 hasta el día de hoy, que es 28. ¿Te fijas la importancia de eso? De estudiar la ley y el reglamento. Entonces volvemos a la pregunta inicial. Fíjate, ya llevamos 13 minutos de charla con una sola duda. ¿Debo presentar la declaración o no? Pues es que necesitamos saber si eres una empresa de reciente registro ante el instituto o que hayas cambiado de actividad. Artículo 32, fracción cuarta. Pues, si tú eres una empresa de reciente registro, sigues leyendo esta fracción cuarta. Si no, te la brincas. Porque dice, la disminución o aumento en la prima procederá atendiendo lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 anteriores, considerando los casos de trabajo terminados, casos de riesgos de trabajo terminados, hasta que hayan completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Por eso, la primera pregunta que yo te haría, ok, eres de reciente ingreso, dime la fecha. Porque si debes de tener un periodo anual, o sea, debiste haberte dado de alta el 1 de enero. Si te diste de alta el 1 de enero del 2022, año anterior, completaste el periodo completo. Y siempre y cuando el 1 de enero hayas tenido a tu primer trabajador. Entonces, ahí está la primera resolución. Te diste de alta el 1 de enero del 2022, tendrías que presentar tu declaración porque tendrías todo el año cotizado, siempre y cuando también, número 2, hayas tenido a tu primer trabajador contratado desde el 1 de enero del 2022. Entonces ya se cumplieron las dos condiciones que nos señala este artículo 32, fracción cuarta. Porque si completaste ese periodo anual, siendo empresa de reciente registro, o sea, en el año anterior. Porque mucha gente ahí en los grupos ha preguntado, pues es que ha habido meses que no he tenido trabajadores y por eso no tengo el periodo completo. No, espérame. Entonces esa restricción no es para ti, porque si tú ya tenías tu registro patronal más antiguo del 2022, entonces no se cumple esta condición de que seas de reciente registro. Acuérdate, tus obligaciones de seguridad social comienzan cuando contratas al primer trabajador. Y para poder contratar al primer trabajador, debes de contar con tu registro patronal. Como patrones, eso es lo primero que tienes que poner en tu lista de pendientes. Ya creaste tu empresa, ya te diste de alta ante el SAT, convendría que cuando pienses ya contratar a tu primer trabajador, una semana antes, hagas el trámite de tu registro patronal. Contando ya con el registro patronal, ahora sí, podrás contratar a tu primer trabajador y cumplirás esa obligación que tienes, artículo 12 y 15 de la ley, de dar de alta al trabajador bajo tu registro patronal, y a partir de esa fecha comenzarán tus obligaciones, porque podrás tener tu registro patronal, a lo mejor pensando de manera previsora
al mismo tiempo que te registraste como contribuyente ante el SAT, el 2 de enero, o a lo mejor el día primero, ¿no? Que también es muy factible. Que sea 1 de enero, no importa que te registres o no. 1 de enero, te registraste como contribuyente. Y previsor, también el 1 de enero hiciste tu alta patronal. Pero ¿cuándo contrataste al primer trabajador? Ahí es donde va a partir tu obligación con el Seguro Social. Porque mientras no tengas trabajadores, aunque tengas registro patronal, pues no hay nadie por el cual estás respondiendo. Pues tú puedes tener tu registro patronal de enero, pero si a la fecha no has requerido contratar al trabajador, no tienes ninguna obligación de Seguro Social. A pesar de que tienes tu registro patronal, a partir del 1 de enero, ya terminó enero. ¿Hiciste algo? Pues no, ¿verdad? O sea, la primera obligación es registrar a tus trabajadores. Pero si no tienes trabajadores, la segunda obligación, que es calcular, autodeterminar tus cuotas patronales, no lo hiciste porque no tienes un trabajador. Por eso, traslademos esta información al año anterior. Te pregunto, ¿cuándo te diste de alta como patrón? Innumerables ejemplos nos han platicado ahí en los grupos de WhatsApp de Contador. Oye, pero es que yo me di de alta en noviembre del 2021, pero hasta 2022, ya avanzado el año, contraté al primer trabajador. Perfectamente válido. O sea, el hecho de que esta persona hizo su registro patronal en noviembre del 2021 y contrató a su trabajador en el transcurso del 2022, a partir de esa fecha que dio de alta a su primer trabajador, ahí comienzan tus obligaciones ante la ley y reglamento del Seguro Social. Mientras tanto, no tenías ninguna obligación. Entonces, que no te sorprenda. Y con esta lectura de este artículo 32, fracción cuarta, pues ya sabes si estás obligado o no a presentar tu declaración. Puesto que tu primer trabajador lo contrataste en el transcurso del año pasado, no tienes ninguna obligación. La otra pregunta también muy recurrente es, oye, licenciado, pues, ¿qué pasa si yo me quedé varios meses o varios días del año pasado sin trabajadores? En un mercado laboral como el nuestro también es perfectamente posible. No pasa nada, no hay motivo de angustia, nada más hay que analizar cada caso en particular. ¿A qué te refieres con que no cotizaste el año completo? Ok, ya tienes tu registro patronal y ya habías tenido a tus trabajadores en el 2021. Pues quiere decir que ya no eres de reciente registro, ya tienes bastante tiempo trabajando. Pero el 2022 pues fue un año pues muy atípico para ti, no tuviste mucho trabajo, entonces por ahí hubo algunos periodos en los cuales no tuviste trabajadores. A ese respecto, ni la ley ni el reglamento te eximen. Necesariamente deberás hacer el análisis de todo el ejercicio pasado y realizar el cálculo con las variables que están en la ley, hacer el cálculo y de acuerdo con el cálculo, informarle al Seguro Social. Sí hay una característica en función de los días que nos señala el artículo 32 del reglamento. Ese artículo es muy importante, porque fíjate cómo más adelante, en su fracción 7, señala esta particularidad. Vamos a leerlo para que veas qué es lo que podemos hacer en caso de que tengas por ahí algunos
meses o periodos sin cotización. Dice, número 7, en los casos en que un patrón haya efectuado su determinación de prima y presente el aviso de baja de su registro ante el instituto y posteriormente presente aviso de alta en la misma actividad, continuará cubriendo las cuotas con la clase y prima que tenía asignada al momento de la baja, siempre que no hubiese transcurrido un lapso mayor de 6 meses dentro del periodo que rija dicha determinación. Entonces, fíjate cómo aquí nos da ese plazo perentorio de 6 meses. Aquí entonces lo que tenemos que revisar, cuando tú me dices que hubo lapsos en los que no tuviste trabajadores, tenemos que ver este plazo de los 6 meses. Si te quedas dentro de ese plazo de los 6 o si lo excedes, porque más adelante, en la siguiente frase, habla de que si excedes ese límite de 6 meses. Entonces, atentos a este plazo, porque aquí también resolvemos muchas de esas preguntas que ustedes como usuarios nos hacen ahí en los grupos de PA Contador. ¿Qué pasa si he tenido varios meses sin cotizar? Aquí el reglamento no habla de varios meses, sino habla de un periodo continuo. Y tiene una salvedad, que hayas dado de baja el registro. Entonces, fíjate, puede darse el caso de que no tengas actividades, no tienes actividades, y pues procedes a dar de baja a los trabajadores. Pero se te olvidó, que eso es muy común, muchachos, se te olvidó dar de baja el registro patronal. Se te olvide dar de baja el registro patronal y luego tú quieres volver a trabajar, reanudas actividades. Entonces viene este plazo a vigilar. Porque luego en el tercer párrafo de este inciso 7, aquí sí señala que no hayas dado de baja tu registro patronal. Pero dice que si tuviste 0 trabajadores durante más de 6 meses, te vas entonces automáticamente a la prima media. Pero si ese periodo sin tener trabajadores fue de 6 meses o menos, te respetan la última prima de riesgo de trabajo que hayas determinado. Entonces, por eso hay que hacer también este análisis. Primero, para ver si diste de baja tu registro patronal o no lo hiciste. Porque va a depender de estas dos circunstancias, que de todas maneras, el Seguro Social, en el momento en que te reactivas, vuelves a contratar al trabajador, pasando este plazo de los 6 meses, tú te vas automáticamente a la prima media, no importa la que tenías anteriormente. Por eso, necesito que me digas que ese periodo que tuviste trabajadores fue continuo y el periodo que no tuviste trabajadores también fue continuo y que no haya rebasado este plazo de los 6 meses. Porque si lo rebasa, independientemente de que hayas dado de baja o no el registro, porque el primer párrafo dice diste de baja el registro, pero el tercero y cuarto hablan de que aunque no hayas dado de baja el registro, de todas maneras tienes que cuidar ese plazo de los 6 meses. Entonces, atentos, porque esto es también una pregunta muy recurrente, pues dicen, oye, pues, no tengo trabajadores durante cierto tiempo. Aquí el reglamento señala que sea continuo.
sea continuo es el lapso que no hayas tenido trabajadores. No habla de plazo, este plazo de los 6 meses, que sea en varios meses del año. Aquí la autoridad entiende pues que por esa circunstancia laboral que te haya afectado, pues pudieras tener esa desafortunada situación de no tener trabajo y eso te obliga pues a dar de baja a los trabajadores. Pues nada más hay que cuidar eso. A ojo con los 6 meses. Independientemente de que hayas dado de baja o no el registro patronal, si al reactivarte o al reanudar actividades, al volver a contratar a una persona como trabajador, ya transcurrió más de 6 meses, automáticamente te vas a la prima media y pues obviamente no tendrás que presentar la declaración. Ojo con ese detalle. Entonces, estamos ahorita en el último día del plazo para saber qué hacer. Y apenas hoy en la mañana, pues ahí surgió una duda. Y pues hay que estar atentos porque desafortunadamente ni la ley ni el reglamento prevén la presentación de declaraciones complementarias. Yo creo que los señores del Seguro Social tienen que entender que al final de cuentas, pues estamos inmersos en una problemática natural de manejo de información, los cuales pues a veces sí no tenemos mucha ayuda por parte del trabajador, pues hay que ser conscientes de eso. Sin embargo, déjame te recuerdo que la responsabilidad es tuya como patrón, aunque el trabajador, es que ese también es otra queja, ¿no? Es que no tengo la información por completa porque el trabajador ya no me la trajo. Discúlpame, pero la responsabilidad de obtener la información es de nosotros. El hecho de que por facilidad y por comodidad le damos al trabajador el famoso formato ST7, que es el que más utilizamos, probable riesgo de trabajo, accidente, porque tenemos accidentes o enfermedades de trabajo. Todo el mundo se queja de que el trabajador no devolvió el formato ST7. Y la responsabilidad es tuya, no del trabajador. Fíjate más adelante, el mismo reglamento en su artículo 34 también nos da la pauta. Último párrafo del artículo 34. Y fíjate lo que dice. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares, y si estos omiten la entrega, lo cual es muy común. ¿Cómo que tu esposa no llevó el formato a la empresa? Pues es que no puede llegar, no tiene forma de transportarse. Total que nadie te avisa. Y a ti se te olvida y ya estamos al día último del mes. Fíjate cómo termina diciendo este artículo 34. El propio patrón deberá obtenerla del instituto. O sea, no hay excusa ni pretexto. ¿A dónde voy a conseguir la información? El área correspondiente que maneja los riesgos de trabajo se llama medicina del trabajo. En todas las unidades de medicina familiar, en todas las clínicas, está una área de medicina del trabajo. Desde la pandemia, chicos, desde el 2020, esa área es la peor en cuanto a burocracia se llama. ¿Cómo es posible, señores de medicina del trabajo, que ahorita un usuario
de mis redes sociales me habló, mandó el mensaje ahí a los grupos y me dice, oye, profe, pues es que la esposa del trabajador apenas nos trajo la ST7 de un accidente que ocurrió en noviembre del año pasado. Apenas, estamos en febrero, noviembre, diciembre, 3 meses para entregar el famoso ST7, formato ya calificado por medicina del trabajo. No puedo creerlo, que estos señores se tarden 3 meses, pues ni que la gente se accidentara, que sí tenemos un alto índice de accidentes en México, pero oye, ¿por qué es para 3 meses? Digo, entonces, muchachos, hay que ir previendo. La declaración de prima de riesgo de trabajo la tenemos que hacer todo el año, no ahorita en febrero. Discúlpame, querido usuario, pero si tú sabías que tenías el riesgo de trabajo en noviembre, pues tú le das carrilla al Seguro Social. Aquí dice el artículo 34, el propio patrón deberá obtenerla del instituto. Oye, hazte un escrito dirigido al director de esa clínica, diciéndole, oye, no es posible que estamos en febrero y la ST7 de este caso no me la han reportado, para que el señor director de esa clínica se ponga a trabajar y presione a la persona que está encargada de medicina del trabajo de esa clínica para que se ponga a trabajar. ¿Cuántos accidentes crees que le lleguen al día? ¿1 o 2? ¿Por qué no resuelves ese caso, esos 2 casos en el día? Oye, por pandemia, de la pandemia para acá, se ha agudizado la burocracia en esa área. Incluso desde el año pasado, muchachos, ya les estuve yo advirtiendo. No se esperen a febrero para juntar la documentación. Tú debes tener tu documentación completa, debes llevar un control administrativo de tus riesgos de trabajo, partiendo documentación primordial, el formato ST7. Este es el formato más importante que debes de conservar y que debes de procurar tener, porque en ese formato dice si el Seguro Social aceptó o no el caso de riesgo de trabajo. De aquí parte todo. De aquí vas a darle seguimiento. Sea o no riesgo de trabajo, debes de tener todas las incapacidades. Si no es riesgo de trabajo, pues nada más le das seguimiento como un caso de enfermedad general. Pero porque ahí el formato lo dice, no se aceptó como riesgo de trabajo. ¿Verías la importancia de tener la información a la mano? Veo preguntas porque no tengo aquí el YouTube. Déjame ver mis lentes. Ya estoy monitoreando aquí con mi celular. Saluditos, dice Alma López, buen día, Almita López, Rocío Puente también saludando acá en el chat de YouTube. Gaby Fernández señala, buenos días, yo tuve un riesgo de trabajo que empezó el 17 de noviembre y terminó el 8 de febrero del 2022. Este riesgo de trabajo entraría en este ejercicio 2023. Entonces, mi querida Gaby, ya comienzas a preparar tu declaración del año que entra. Entonces, de forma atinada, ya viste que ese caso que tienes para 2023, porque precisamente terminó, o sea, al trabajador lo dieron de alta, debieron haberte dado el formato ST2, alta por riesgo de trabajo. Muy importante contar con ese documento porque al trabajador no lo dejas entrar a trabajar hasta que no te traiga
ese formato de alta. Únicamente en las incapacidades por riesgos de trabajo, el trabajador debe traernos el formato ST2. Entonces, ese es otro documento importante. Número 1, el formato ST7, porque ahí dice si fue o no riesgo de trabajo. Debemos de tener nuestras incapacidades y las incapacidades deben estar consecutivas, una tras otra. No debe haber huecos, no debe haber traslapes. Y ya, como documento final, el formato ST2. Con estos 3 documentos principales, ya tenemos redondeado y controlado nuestro caso de riesgo de trabajo. Hay más documentos, pero ahorita nada más por premura del tiempo, pues únicamente te lo señalo. Oye, es que si fuera un accidente grave, y tú sabes, o sea, tú sabes que el accidente fue grave, entonces necesitas otro formato. El ST3, posible pensión de riesgo de trabajo por ese accidente. O fue pensión o fue una indemnización. Entonces, eso también te afecta en tus casos que debemos controlar del año anterior. Casos terminados, dice este artículo 32. Dice el inciso número 1, artículo 32. La siniestralidad se obtendrá con base en los casos de riesgos de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se trate. Entonces, en el caso de Gaby, su caso terminó en 2023, pues le va a sumar a todos los que ocurran en este ejercicio 2023. No importa que haya comenzado en el 2022. Seguimos viendo aquí las preguntas. Dice Almita López, un patrón tenía registro patronal desde hace años, correcto. Entonces, Almita, ya desde ahí te sales de lo que dice la fracción 4, porque no eres de reciente ingreso. Por lo tanto, así rápidamente te digo, habrá que presentar la declaración. A ver, continúo leyendo tu pregunta. Dio de baja a todos y estaba sin empleados desde antes del 2021 y dio de alta de nuevo a un trabajador el 3 de julio del 22. Por lo tanto, automáticamente este patrón se ubica en la clase media. Se ubica en la clase media, por lo tanto, no tiene la obligación de presentar su declaración. O sea, va a pagar su prima media desde julio 22, todo 2023, termina 2023, Alma, y entonces ahora sí, revisa los casos que haya tenido en el 2023 y presenta su declaración en el 24. ¿Te fijas por qué? Nos pasamos prácticamente los primeros 20 minutos analizando si eres o no motivo de presentación de la declaración. ¿De acuerdo? Porque está ligado la fracción 4 con la 7. Ahora sí, ¿qué más? Saludos, Enrique Galván, muchas gracias por tus palabras. Alma, no presenta la baja, ya pasaron más de 6 meses, se queda en su clase con la prima media, efectivamente. No presenta. Correcto. Gaby Rogel, si no tuve un año completo de pagos, también deberé presentar. Es que ya viste ahorita con la explicación, Gaby Rogel, no es que no tengas el año completo, es que necesitas analizar ese lapso que te quedaste sin trabajadores. Entonces, ojo con ese lapso de los 6 meses. Ya con la explicación, ya analizas si presentas o no la declaración, que así, sin más información que me das, te digo, sí la debes presentar.
Martita BS, si no tuve ningún riesgo de trabajo en el año, ¿debo presentar la declaración? Evidentemente, Gaby. Sí, perdón, Marta BS. Si no tuviste riesgos de trabajo, haces el cálculo, lo tienes que hacer. Y una vez que hiciste el cálculo, te vas a dar cuenta que la prima baja. Entonces, ¿por qué no presentar la declaración? Primero, estás obligada. Segundo, aprovecha porque esta va a bajar. Entonces, preséntala. Es que el Seguro Social dice, al Seguro Social no le hagas caso. Desgraciadamente, las personas, los becarios que pusieron por ahí un panfleto, te dicen que si no tuviste riesgos de trabajo y estás en la mínima, no la presentes. Pero ¿cómo saben ellos? Sí lo saben. Pero al no presentarla, y luego si tú tienes menos de 10 trabajadores, de una manera absurda y arbitraria, el Seguro Social te manda la prima media. Fíjate lo que dice el artículo 72. Chécate este artículo 72 porque aguas, si tú eres un micropatrón, menos de 10 trabajadores, tú presenta tu declaración. Porque si no la presentas, Seguro Social va a creer que tú optaste por cubrir la prima media, porque así dice este último párrafo. Entonces, cuidado, micropatrones. Aquí mi recomendación es presenta tu declaración. Entonces, muchachos, presentas tu declaración utilizando las herramientas que nos da el Seguro Social. Pues, número 1, el SUA. Con la ayuda del SUA, mira, lo haces en 3 patadas, ¿eh? La clave es tener debidamente capturada la información. Todas tus incapacidades, tenerlas capturadas. Y la última, tenerla capturada como en la opción alta ST2. Con ese control, el SUA, al momento de hacer la determinación, va a considerar ese caso como terminado. Hace el cálculo del SUA, 2 pasos. Hace el promedio de los trabajadores promedios expuestos al riesgo. Y número 2, hace ya el cálculo de la prima. Con ese resultado, comparas tus cálculos manuales. Siempre les he recomendado hacer el cálculo manual. Ahí en tu hoja de trabajo. Son simples, muchachos, simples divisiones, multiplicaciones y sumas. Hazte tu hojita de trabajo con todos tus controles administrativos de cada caso de riesgo de trabajo. Sustituyes variables y haces tu cálculo manual. ¿No sabes hacer el cálculo manual? Te preocupes, allí en la página web de Pepe Soto Asesor, ahí vas a encontrar. Hoy puse un post, pero también puse otro ayer y otro el sábado. El sábado y ayer lunes, también hoy, puse post relativos con esta obligación de la declaración. Chécatelo ahí en la página web, www.pesotoasesor.com. Ahí vas a encontrar esta información. Ya no veo en YouTube, ya se nos acabó el tiempo, ok. Muchachos, me dio mucho gusto saludarlos. Gracias a Pa Contador por permitirme estos momentos. Así es, estoy viendo en el YouTube que se cortó. Bueno, entonces me despido. Si estás grabando, pues ya subes la grabación completa. Gracias, Pa Contador, por permitirme estos momentos platicando acerca del cumplimiento de esta determinación de la prima de riesgo de trabajo. Saludos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.